A través del concepto de naturaleza nos hemos aproximado al objeto material de la filosofía natural. ¿De qué trata la filosofía natural? De toda la realidad dada como realidad natural. Ahora, ¿la trata bajo qué respecto? Según Aristóteles, el objeto formal de la filosofía de la naturaleza es la mutabilidad de la realidad natural. El hecho de que el ente natural es mutable es lo que constituye el objeto formal de la filosofía natural. Lo que tenemos que tratar de hacer es entender al ente natural en relación con su mutabilidad. Esto nos lleva al problema general del cambio. Para entrar en este problema vamos a decir dos cosas. Primero, el cambio es una problemática de la que se hace cargo la filosofía desde los orígenes mismos. El pensar filosófico griego se plantea desde su nacimiento el problema del cambio. Y también el esclarecer la noción de cambio. Y el primero que llega a un esclarecimiento fundamental de esa noción es Empédocles. En lo que se conserva del poema de Empédocles sobre la naturaleza, hay un fragmento que sostiene que al cambiar algo en la naturaleza, nunca puede proceder de nada. Lo que se origina por un cambio natural jamás se origina de nada. Y por otro lado, al extinguirse, no se hace nada. Esta visión de Empédocles nos sitúa en la clave del problema del cambio visto físicamente, visto desde el punto de vista de la filosofía natural. Porque el cambio implica no simplemente paso del no ser al ser o del ser al no ser. Sino más bien de ser de una manera a ser de otra. Esto puede implicar relativamente la aparición de un ser y la extinción de otro ser, pero siempre relativamente, no de modo absoluto. Si no, ya no sería un cambio en la naturaleza. Partiendo de esta concepción de Empédocles, Aristóteles profundizará y esclarecerá el concepto mismo del cambio. En primer lugar, por el principio del sujeto del cambio. Para que haya cambio, algo debe cambiar. Ese algo que es el sujeto del cambio tiene que estar tanto en el punto de partida como en el punto de llegada, porque si no, no tendríamos un cambio.
Y por otro lado, Aristóteles, el primero, explicita la razón fundamental de esos modos de ser que entran en juego en el cambio, que él llama ser en potencia y ser en acto. El ser en potencia es el ser como capacidad natural de llegar a ser. Y el ser en acto es el ser como perfección ya alcanzada en la naturaleza. Son estas dos nociones que se refieren a modos de ser las que Aristóteles emplea para definir el cambio como el tránsito del ser en potencia al ser en acto en cuanto está en potencia, o la actualización natural de un ser en potencia. En todo proceso natural de cambio tenemos una realidad que existe como punto de partida. Esa realidad existente en la naturaleza puede sufrir diversidad de cambios o mutaciones. Puede cambiar sus características, sus cualidades, puede crecer o decrecer, puede cambiar en cuanto a su ubicación. Y esto es lo que vemos en las realidades que nos son dadas en la naturaleza. Vemos cambios de lugar continuamente. Vemos, experimentamos, captamos en torno de nosotros el movimiento del viento, del agua del río, la caída de la lluvia, el desplazamiento de las nubes en el cielo. Vemos también cómo se desplazan a nuestra vista los astros del cielo, tanto el sol durante el día como la luna y las estrellas del firmamento durante la noche. Los vemos en su movimiento o en su no movimiento aparente, ¿no? Vemos cómo el sol, la luna, tienen movimientos diarios, cotidianos. Vemos cómo los planetas se desplazan entre las estrellas que parecen permanecer fijas. Todo esto son movimientos que aparecen ante nuestra mirada espontáneamente. Nos encontramos también con que las realidades en torno de nosotros cambian de otras maneras. Vemos cómo los vegetales crecen, también decrecen. Cuando vemos que enferman y se empiezan a achicar y a disminuir en su follaje y en su capacidad de dar frutos. De manera que
Vemos también como un mismo arbolito a lo largo del año cambia porque le crecen las hojas varían de forma, de tamaño, de color. Esas mismas hojas después se caen y el árbol queda pelado. De manera que vemos cómo las cosas en torno nuestro sufren cambios, variaciones, transformaciones. En todos estos casos podemos advertir cómo se verifica esto que dice Aristóteles con respecto al cambio como tránsito de la potencia al acto, de lo que es en potencia a lo que es en acto. He advertido, por ejemplo, que experimentamos cómo cae el agua de la lluvia sobre nosotros, ¿no? Ahora viene ese saber vulgar que también vemos venir la tormenta, vemos las nubes, ¿no? Cargadas de agua, decimos, ¿no? Y bueno, y así está la lluvia en potencia. Todavía no es lluvia, pero en esas nubes que nos amenazan está en potencia la lluvia. Quiere decir que en esas nubes hay algo que está en capacidad de llegar a ser naturalmente. La lluvia está allí en potencia. Ahora, en cuanto empieza a caer el agua, entonces ya eso que era en potencia alcanza a ser realmente lluvia. O sea, alcanza el ser perfecta en cuanto lluvia. Se actualiza eso que solo estaba en potencia. Y tenemos lluvia, tenemos agua que cae sobre nosotros desde las nubes del cielo. Lo que era en potencia se ha transformado en algo actual. Fijémonos bien en esto. Cuando hablamos de un cambio natural, estamos hablando de algo que se da en la naturaleza. Y segundo, el ser en potencia, desde el punto de vista de la naturaleza, es estar en capacidad natural de llegar a ser. Ahora, uno podría decir que la lluvia también ya estaba en potencia en el agua de los charcos, de la laguna, que al evaporar se va a formar las nubes. También es una potencia más remota. Podríamos decir antes que en ese agua estaba en potencia la nube. Es decir, en ese agua superficial de la Tierra, que se va evaporando progresivamente, está en potencia la nube, hasta que se forma la nube. Una vez que se ha formado la nube, ya ese agua deja de estar en potencia de ser nube porque es agua en la nube. De modo que ya es en acto una nube. Uno podría ir encadenando así ser en acto con ser en potencia de cosas diversas. Y hay múltiples concatenaciones de realidades en potencia y en acto en el ser de las cosas dadas, o sea, en la naturaleza. Exactamente lo mismo pasa si analizamos el caso de un árbol, ¿no? El árbol que yo tengo en la puerta de mi casa es un árbol que en cierta época del año da hojas, esas hojas crecen, cuando brotan son de un verde clarito, después se van poniendo más grandes y más oscuras al mismo tiempo.
y después esas hojas llega un momento en que empiezan a secarse y cambian totalmente de coloración y de aspecto en general, hasta que empiezan a caerse y el árbol queda sin hojas. El árbol sin hojas estaba en potencia en el árbol con hojas. En el árbol frondoso está en potencia el árbol sin hojas. Y a su vez en el árbol sin hojas está en potencia el árbol frondoso, porque ahí tenemos un proceso natural que es cíclico también, ¿no? El árbol todos los años da hojas nuevas, sus hojas llegan al esplendor del follaje y finalmente las hojas se caen y el árbol queda desnudo hasta que vuelve a brotar nuevamente. Y eso a tiempos determinados del año, no en cualquier momento, sino que es un proceso que se va repitiendo con un ritmo constante. Uno puede decir que entonces que el ser en acto del árbol sin hojas es al mismo tiempo el ser en potencia del árbol con hojas, y viceversa, que el ser del árbol con hojas en acto es el ser en potencia del árbol sin hojas. Pero también podríamos decir que el tener o no tener hojas alternativamente es algo que está en potencia en el árbol mismo. El árbol allí permanece, es siempre el mismo árbol, es un árbol que tiene la potencia de dar hojas, de perderlas y de tener nuevas hojas cada año. Eso es algo que tiene en potencia el árbol. Asimismo, en el ejemplo anterior del ciclo del agua, podríamos decir que en el ser del agua, o para decirlo más claramente, en la naturaleza del agua, está en potencia el estar en estado líquido o en estado de vapor, en estado de vapor suspendido en la atmósfera, y después de volver a condensarse para formar nuevamente agua líquida, de manera tal que en la naturaleza del agua está ese tener en potencia el ser líquido o gaseoso, el estar en un estado o en el otro. También el ser sólido, porque si la misma agua de las charcas o de la laguna pasa por una temporada de frío suficiente, se puede escarchar e incluso congelar. Es otra transformación que naturalmente tiene el agua. A partir de acá podemos ver cómo este tema del cambio primero empieza a adquirir un sentido en cuanto a la relación entre el ser en acto y el ser en potencia. Pero al mismo tiempo cómo ese ser en acto y ese ser en potencia no pueden desprenderse para ser entendidos rectamente del concepto mismo de naturaleza. Porque el ser en potencia y el ser en acto son siempre ser en potencia y en acto de alguna naturaleza. Y precisamente por eso son un ser en potencia y un ser en acto determinados. Y no cualesquiera. En el agua hay potencias naturales, pero no de cualquier cosa. El agua está en potencia de cambiar de estado, por ejemplo. Pero el agua no está en potencia de dar flores y frutos como el arbolito. El árbol está en potencia de renovar su follaje anualmente, según un ciclo determinado y con un ritmo determinado. Pero no está en potencia de evaporarse como el agua del charco. De manera que el ser en potencia y el ser en acto se dan en la naturaleza
o mejor dicho, en cada naturaleza. Y por eso descubrimos otra cosa, lo otro que aparece acá y que es fundamental, que el cambio en la naturaleza está íntimamente ligado a la determinación de la naturaleza. Y por eso está también íntimamente ligado a un orden en la naturaleza. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Si el cambio se diera de cualquier manera, de cualquier modo, si fuese un cambio arbitrario, caprichoso, y por lo tanto ininteligible, primero que nada no aparecería orden alguno ante nuestra mirada, pero tampoco tendríamos por qué presumir la naturaleza detrás del cambio. Es decir, no se nos manifestaría una naturaleza. La manifestación del ser natural y del orden son simultáneas, de algún modo, y se hacen patentes precisamente en el cambio. De aquí que la naturaleza pueda ser definida también como el principio en cada cosa de toda actividad. La actividad de una cosa cualquiera dada en la naturaleza no es sino la actualización de ella misma. Y la actualización de ella, precisamente porque se da de un modo determinado y no de cualquier modo, supone un principio. Y es ese principio lo que llamamos la naturaleza de la cosa. El sol nos ilumina y calienta, o sea, irradia calor e irradia luz. Esas son sus actividades naturales manifiestas. Ahora bien, esas no son actividades cualesquiera. No es que el sol puede actuar de cualquier manera o puede tener cualquier actividad natural. Su actividad natural constante es esa. Y en la medida en que esa actividad persiste, es porque hay un principio persistente de esa actividad, y esa es su naturaleza. En este caso, la naturaleza del sol, como estrella. Y precisamente por ser lo que es, irradia luz y calor.
y no de cualquier manera, sino de una manera conforme a su naturaleza. La actividad de crecer del arbolito, la actividad de echar follaje, la actividad de dar frutos, es una actividad que procede de lo que el árbol es. De todas esas actividades, el principio único es la naturaleza. La naturaleza también es principio de las actividades que una realidad cualquiera puede sufrir como término pasivo o paciente de otra naturaleza o de otra cosa natural. El agua del charco puede evaporarse, pero para eso necesita que haya la actividad de otra realidad natural que actúe sobre su propia naturaleza, elevando su temperatura, es decir, comunicándole calor. Porque si no recibe calor, no aumenta de temperatura, y si no llega a cierta temperatura, no se evapora. Está en la naturaleza del agua también el estar en potencia de tener una u otra temperatura, pero está también en su naturaleza el poder recibir calor irradiado por otra realidad. Aquí nos topamos con dos tipos de potencialidad en un ente natural. Hay una potencialidad que podemos llamar activa. Es aquella que tiene que ver con actividades que dimanan de la propia naturaleza por ella misma. Podemos decir que el Sol tiene la potencia activa de irradiar luz y de irradiar calor, y que el árbol tiene la potencia activa de crecer y de renovar su follaje y de dar flores y frutos. Son todas potencias que tiene el árbol como capacidades de actividad propias de su naturaleza. Ahora bien, podemos decir también que el agua tiene la potencia de evaporarse, pero no es una potencia activa en este sentido, porque no es una actividad que dimane sin más de la naturaleza del agua por sí sola. Se trata de una potencia que el agua tiene en relación con otro cuerpo que es capaz de transmitirle calor y por lo tanto de hacerle elevar su temperatura. Tiene por lo tanto lo que podríamos llamar la potencia paciente o pasiva de ser calentada y como resultado de eso evaporarse. Al hacer esta distinción advertimos que el ser en potencia es una capacidad natural compleja que implica tanto la potencialidad activa como la potencialidad pasiva, pero ambas según la naturaleza. A través de la potencialidad activa, cada naturaleza tiene una capacidad de acción sobre otros seres de la misma de la realidad. Y a través de la potencialidad pasiva tiene la capacidad de ser afectado por otros seres de la realidad. En el ser en potencia, por lo tanto, advertimos cómo convergen
dos aspectos de la realidad natural. Primero, la capacidad que tiene cada cosa de cambiar según su naturaleza. Y segundo, la capacidad que tiene de ser cambiada según su naturaleza. Por lo primero, las cosas son capaces de causar efectos en otras cosas. Y por lo segundo, al revés, son capaces de ser afectadas por las actividades de otras cosas. Con esto nos encontramos con el hecho de que los cambios en la naturaleza pueden darse tanto en cada realidad como en el conjunto de la naturaleza según cierta determinación. La determinación no solo afecta al cambio que surge espontáneamente por la actividad de cada ente, sino también al modo en que cada ente recibe la actividad de los otros. Porque tanto la actuación de la potencia activa como la actuación de la potencia pasiva son según naturaleza y dan origen a cambios determinados, a cambios que se dan de una manera y no de otra, según un modo y no de otro modo. La última cosa que vamos a decir a este respecto, simplemente en relación con el concepto general de cambio, es que el cambio enfocado desde esta vinculación entre el ser en potencia y el ser en acto implica siempre como punto de partida algún ser en acto. El ser en potencia es una capacidad natural, pero la capacidad natural debe darse en una naturaleza que como naturaleza ya debe ser en acto. Consecuencia de esto, primero, hay una prioridad natural del acto sobre la potencia. Porque las potencias no pueden ser sino capacidades naturales de algo. Y si hay algo que tiene capacidades naturales, ese algo tiene que estar en acto respecto de esa naturaleza por la cual tiene esas capacidades naturales. Aquí aparece muy bien eso que decía Empédocles, ¿no? Ninguna cosa al originarse en la naturaleza se origina de nada. Absolutamente imposible. Si se origina naturalmente, se origina a partir de algo que ya está constituido como una naturaleza. Y ahora dicho según Aristóteles, todo ser en potencia se da en algún ser que es en acto. Esta verdad fundamental de la filosofía natural se conserva siempre y la tenemos que tener en cuenta para entender cualquier cambio de la naturaleza o cualquier cambio natural. Sea las transformaciones por las que pasa un árbol mientras vive, sea el originarse mismo del arbolito a partir de una semilla o a partir de una parte de otro árbol, o sea que hablemos de una hipótesis cosmogónica como la del Big Bang. Estamos siempre hablando de cómo una realidad natural se da a partir de otra, si no, no estamos tratando de un cambio natural. Y a esa otra que es el origen
la tenemos que entender y no la podemos pensar de otra manera que en acto, al menos según su naturaleza. O sea, como el acto de tal naturaleza que está en potencia de llegar a ser algo. Lo otro que aparece claro finalmente es que al entender esto de cómo el acto y la potencia se vinculan en el cambio natural, surge la vinculación profunda entre el problema del cambio y el orden en la naturaleza. Porque quizá podría alguien proponer como alternativo el objeto formal de la filosofía natural, precisamente en el sentido de el orden de la realidad natural. Es decir, podríamos decir que la filosofía de la naturaleza se ocupa más bien que del ente natural en cuanto mutable, del ente natural en cuanto ordenado. Pero en realidad lo que está ordenado es el conjunto de la naturaleza, es el conjunto de los procesos que afectan a la naturaleza. De modo que el orden es, si se quiere, el tema fundamental que aparece precisamente cuando vemos que la naturaleza es mutable. Es en esa mutabilidad precisamente que se nos manifiesta el orden. Porque la mutabilidad es una mutabilidad determinada, es decir, la de unas naturalezas que naturalmente se actúan y según esas actuaciones, actividades, actualizaciones de potencias se relacionan entre sí. Ahora bien, el cambio que se da en la realidad natural es de distintos tipos, advierte ya con toda claridad Aristóteles. Hay dos tipos fundamentales de cambio. Y esto aparece nítido a través del análisis ontológico de Aristóteles. Hay cambios en los cuales lo que se origina o se extingue es la naturaleza misma de una sustancia. Es decir, de un ente natural que es en sí algo determinado, según naturaleza. Eso es lo que llama Aristóteles el cambio sustancial. Cuando una sustancia en la realidad natural empieza a existir como tal o cesa de existir, se produce un cambio sustancial. Así se forma una estrella en la naturaleza o se extingue una estrella. Se origina un nuevo individuo de tal especie de árbol o cesa de existir un individuo de esa especie de árbol. Entonces tenemos un cambio sustancial. El cambio sustancial es, si se quiere, el cambio más dramático en la naturaleza. Es el cambio más radical. Pero a su vez, esas sustancias que se originan y se extinguen en la realidad natural son sujetos de cambios en los cuales ellas como sustancias permanecen.
Ahora ya no tengo un arbolito que se origina o que cesa de existir, sino un arbolito que pasa por diversos cambios. Se desarrolla como arbolito, desde la semilla hasta que es un árbol visible como árbol, pasando por una compleja serie de estados intermedios. La semillita empieza a alargar raíces y una plantuela y todas esas cositas. Bien. Se van formando las partes de la planta, todavía no madura, hasta que la planta llega a estar madura. Y recién entonces reconocemos que es un arbolito. Pero el arbolito ese sigue creciendo y echa nuevas ramas y renueva su follaje, si es que es un árbol de hojas renovables, o hojas que en realidad renovables son todas, pero de hojas que surgen en una época y en otra época no están más, o sea, de follaje caduco. Pero de todas maneras el árbol sufre una serie de transformaciones siendo el mismo individuo de esa especie, ¿sí? Tengo un roble que va creciendo, que se va desarrollando, pero sigue siendo siempre eso mismo. No es cualquier cosa, es un roble, ni siquiera es cualquier otro árbol. No da ni hojas de plátano ni hojas de tilo, da siempre hojas de roble. Y cuando da fruto no da ni naranjas ni higos, da bellotas de roble. Es un árbol cuyos cambios son cambios según su naturaleza, pero sufre toda una serie de cambios que son accidentales, ya no sustanciales, es decir, cambios que se dan en las determinaciones accidentales que tiene el árbol. Acá estamos hablando de dos nociones ontológicas que introduce Aristóteles ya desde la filosofía natural: el ser sustancia o el ser accidente. Aclaremos brevemente a qué se refiere esto. Una realidad es sustancial cuando es en sí. El en sí se manifiesta en que su modo de ser es el subsistir. Más sencillamente podemos decir que reconocemos un en sí en cuanto la cosa es ella misma lo que es, como sujeto de todas sus determinaciones, sujeto real de sus determinaciones. Los seres sustanciales son las realidades por excelencia, porque nos encontramos primariamente con eso en la realidad, con realidades que son en sí lo que son. El agua, el árbol, la estrella, el halcón, el hombre. En realidad, esta porción de agua, este árbol, aquella estrella, aquel halcón, este hombre. Cada una de esas realidades es un en sí según su naturaleza, o un en sí de tal naturaleza. En cambio, se llama accidente a lo que es como algo que se da en un en sí. El ser resplandeciente del sol no es en sí. Es algo que se da en el sol. La transparencia del agua no es un en sí, es algo que se da en el agua. En la realidad no me encuentro primariamente con un resplandor o una transparencia. Me encuentro con la estrella, me encuentro con el agua, y me encuentro con que el ser resplendente o el ser transparente se dan en esta o en aquella realidad.
No me encuentro con la blancura, me encuentro con algo blanco. Con la nieve blanca, con la nube blanca, con el mármol blanco, pero no con la blancura. El ser blanco no es un en sí. El ser blanco es una determinación accidental. Es algo que se da en algún en sí. No solo se da en algún en sí, se da en cada uno según la naturaleza de ese en sí. De modo que la blancura es una en el mármol, es otra en la nube, es otra en la nieve. Siempre es blancura, pero es la blancura del mármol, o de la nube, o de la nieve. Ahora, una vez que hemos distinguido estos dos modos de ser en sí y ser en el en sí, o como algo que se da en el en sí, o como una determinación de otro, que puede ser el en sí mismo o algo que se da en el en sí, porque un accidente puede afectar a otro accidente. Pero en última instancia el accidente siempre se da en la sustancia, en alguna sustancia. Si entendemos básicamente lo que son estos dos modos de ser, ahora entendemos fácilmente esos dos tipos de cambio que Aristóteles dice que se dan en la realidad. Hay cambio sustancial. En el cambio sustancial hay un en sí que empieza a existir, o un en sí que deja de existir. En cambio, en el accidental tenemos alguna determinación accidental que empieza a existir, o que cesa de existir, o que se modifica en su ser, que sufre una variación, sin extinguirse y sin originarse propiamente. Las determinaciones accidentales que se dan en los entes sustanciales son múltiples. Hay distintas categorías de accidente. Hay determinaciones que son cualitativas. Hay otras que son cuantitativas. Hay otras que consisten en respectos de un en sí con otro. Entonces son relaciones. Y hay otras que tienen que ver con el en sí natural en cuanto éste ocupa un lugar, por ejemplo. Está ubicado en un determinado lugar, o tiene una disposición en ese lugar, o tiene acciones, o sufre acciones de otro, es decir, pasiones. Pasiones aquí se llama al sufrir o al recibir la acción de otro ente natural. Tenemos, por lo tanto, una pluralidad de tipos de determinación accidental. Pero al plantearse Aristóteles el problema de qué tipos de cambio accidental existen, sostiene que básicamente son tres solamente. Uno es el cambio cualitativo. Otro es el cambio cuantitativo y otro es el cambio de lugar o de ubicación. El primero es un cambio complejo que, según Aristóteles, afecta la totalidad de los entes naturales. En todos pueden darse cambios de cualidad. Pero hay dos tipos de cambio de cualidad a su vez. Una cualidad puede originarse o extinguirse en un ente natural. Eso sería el originarse o el nacer, nacimiento, o la extinción de una cualidad. Por ejemplo,
en un arbolito, llega un momento de su maduración en el que empieza a dar frutos. Antes han pasado años en que no ha dado fruto. El ser fructífero es una cualidad del árbol, pero que se origina a partir de cierto momento de la vida del árbol. En cuanto empieza a ser fructífero, se origina en él una nueva cualidad que hasta ese momento no ha tenido. Tengo un cambio cualitativo que consiste en originarse la cualidad. Pero ese mismo árbol puede llegar a cierta edad en que ya el árbol está envejecido y cesa de dar fruto. Ahora esa cualidad que se había originado se extingue. El árbol sigue viviendo, pero ya no da más fruto. Ahí tengo el ejemplo clásico de originarse y extinguirse una cualidad. En un ser humano es fácil dar múltiples ejemplos de cualidades que se originan y se extinguen. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Uno adquiere la habilidad de andar en bicicleta. Hasta antes de aprenderlo era una cualidad que no tenía. Una vez que la ha adquirido, es una cualidad que posee. Se ha originado en una nueva cualidad. Si por alguna razón perdiese esa habilidad, la cualidad se extinguiría. Eventualmente. Pero no todo cambio cualitativo es originarse y extinguirse de una cualidad. Ese es uno de los tipos de cambio cualitativo. Hay otro que Aristóteles llama alteración. Y la alteración es la modificación de una cualidad ya existente. Volvamos al arbolito ese que adquirió el ser fructífero. Todos los años da fruto a su tiempo. Pero supongamos que hay un año en que de golpe da una cantidad mucho menor de frutos que el año anterior, pero todos los frutos son más grandes que los que había dado normalmente. No ha adquirido ni perdido la cualidad de ser fructífero, pero esa cualidad se ha alterado en su modo de ser. Ha sufrido una alteración de la misma cualidad que es ser fructífero. Se ha modificado la cualidad. El niño que aprendió a andar en bicicleta tiene la cualidad de andar en bicicleta, pero esa cualidad puede adquirir modalidades distintas a lo largo del tiempo. Puede aprender a manejar la bicicleta con mayor seguridad, por ejemplo, o adquirir con el entrenamiento velocidad. La cualidad es andar en bicicleta, pero esa cualidad sufre modificaciones, alteraciones. El ejemplo clásico que da Aristóteles de alteración es, por ejemplo, la alteración de la coloración de la piel de alguien. El ser humano tiene un color de piel que es una cualidad natural, ¿no? Cada quien tiene la piel de determinada coloración. Pero uno puede, por ejemplo, empalidecer o ruborizarse. Aristóteles entiende que esos son alteraciones en el color de la piel. El color es siempre el mismo. Cuando uno empalidece, la piel sigue teniendo el color de siempre, pero se altera.
a la vista esa cualidad cromática, ¿no? Sufre una alteración. Y lo mismo cuando uno se ruboriza. El color de la piel, que es el mismo, se altera, se modifica. Hay por lo tanto cambios cualitativos, que pueden ser originarse o extinguirse una cualidad o alterarse una cualidad ya existente. Bien. Además hay cambios cuantitativos. Los cambios cuantitativos ya no son universales, según Aristóteles, sino propios solo de los seres vivientes. Al cambio cuantitativo lo llama Aristóteles crecimiento o decrecimiento. En el mundo de los seres no vivientes, según Aristóteles, no se da propiamente ni crecimiento ni decrecimiento. Lo que sí se da es agregación o dispersión de partes, que no es propiamente crecimiento, tiene razón en eso, o decrecimiento. Supongamos que una montaña se erosiona, ¿no? Uno puede decir que decrece, pero en realidad no es más que una desagregación de partes físicas de un todo, como dice Aristóteles. Lo mismo que se forma un médano y se acumula más arena, ¿no? Vuelvo a decir que el médano crece, pero en realidad lo que ha habido es una acumulación de más partículas de ese material. En realidad son más bien cambios de lugar que crecimiento o decrecimiento, porque las partículas que estaban unidas se disgregan o las partículas que estaban desagregadas se reúnen. Lo mismo es el ejemplo de las estalactitas, por ejemplo, ¿no? Uno puede decir que va creciendo, pero en realidad lo que se van agregando son nuevas partes físicas que son sustancialmente distintas en el fondo. De manera que es un agregado y no un crecimiento de una unidad orgánica. Obviamente, si el crecimiento es siempre de una unidad orgánica, no puede darse más que en los seres vivientes. Porque el cambio de crecimiento sería el desarrollo fundamentalmente del individuo viviente hasta la madurez de su especie. Ahora, el individuo maduro de la especie puede también crecer o decrecer por aumento o decrecimiento de su masa orgánica, como cuando decimos que alguien engorda o enflaquece. Engorda o aumenta su masa muscular, daría lo mismo en este caso porque aumenta su cantidad física orgánica, ¿no? Y decrece, emagrece o se achica, como pasa en la ancianidad, por consunción, o en una enfermedad consuntiva, lo mismo. De manera tal que el crecimiento o decrecimiento primariamente sería un cambio de los seres vivientes, porque está relacionado con la unidad vital del organismo. Este es un segundo tipo de cambio fundamental en la naturaleza. El tercero que menciona Aristóteles es el cambio de lugar o de ubicación. Este es un cambio universal también, en cuanto que afecta a todos los cuerpos, a todos los entes físicos, que de algún modo se mueven. Cuando nosotros en castellano decimos movimiento, nos referimos primariamente a este tipo de cambio.
no a un cambio sustancial, jamás, y no a los otros cambios accidentales, ¿no? Porque no llamamos movimiento ni al cambio cualitativo ni al cambio accidental en el lenguaje corriente, llamamos movimiento al cambio de lugar. El cambio de lugar puede ser de tres tipos fundamentales. El primero es la traslación. La traslación implica que la totalidad del cuerpo natural cambie de ubicación. Pasando de una a otra, o sea, de un lugar a otro lugar. El segundo es el cambio de rotación. En el cambio de rotación, el todo del cuerpo permanece en su lugar, pero cada una de las partes cambia de lugar. Para figurarnos esto, decimos más fácilmente que todo el cuerpo gira en torno a un eje, ¿no? De modo que el cuerpo como un todo, o el eje del cuerpo, permanece en su lugar, pero cada una de sus partes cambia de ubicación. Es claro que la rotación y la traslación se pueden combinar, ¿no? Como sucede en un trompo que se desplaza, ¿no? Está rotando y se está trasladando. Bien. El tercer tipo de cambio es el cambio de oscilación o vibración. Este se produce cuando un cuerpo se mueve, todo él, pero se mueve entre dos puntos de manera tal que parte de uno, llega al otro, retorna al primero y vuelve al segundo, y así sucesivamente. Dicho muy sencillamente, el movimiento vibratorio es un movimiento de va y viene entre dos puntos. Todos estos tipos de movimiento local se dan en la naturaleza y se combinan diversamente en la naturaleza. Si nosotros queremos ver traslaciones en la naturaleza, bueno, se traslada el aire atmosférico, por ejemplo. A eso le llamamos viento. Se traslada el agua corriente de un río, de un arroyo. Claro, es una traslación natural, ¿no? Hay rotaciones en la naturaleza. También hay algunas visibles y hay algunas que no vemos, pero vemos los resultados aparentes que genera esa rotación, como sería la rotación de la Tierra. Sabemos que la Tierra rota aunque no lo percibamos directamente, ¿no? En realidad atribuimos a todos los planetas la rotación, ¿no? Es un movimiento que se da en la naturaleza, entonces también. Muy bien.
Vemos también que rotan algunas cosas que caen. A veces los frutos de los árboles tienen ese movimiento de rotación. Hay frutitos que tienen como unas especies de hélices naturales y cuando caen van dando vueltas en el aire, ¿no? Bien. Hay rotaciones también en la naturaleza. Y hay vibraciones en la naturaleza. Vibran, por ejemplo, los árboles cuando son azotados por el viento. Vibra el agua, también como efecto de las corrientes de aire, y forma ondas sobre la superficie, ¿no? Vibra el agua también cuando se cae una piedra sobre el agua. Hay movimientos vibratorios también en la naturaleza animal, ¿no? En el vuelo de los insectos es fácil percibir movimientos vibratorios, ¿no? El movimiento vibratorio cobra una importancia capital en la filosofía natural de los últimos 100 años más o menos, ¿no? Porque movimientos de tipo vibratorio están detrás de todo lo que se llama fenómenos ondulatorios. Las ondas surgen siempre por movimientos vibratorios. Todo sonido implica un movimiento ondulatorio. O sea que donde hay sonido hay vibración. Hay movimientos vibratorios también en el terreno microfísico, cuando se habla de las partículas que constituyen los átomos, están dotadas muchas de ellas de movimientos vibratorios. De manera tal que los movimientos vibratorios parecen tener una importancia enorme en la naturaleza. Pero digamos que todos estos movimientos, ¿no?, de lugar, sean traslaciones, sean rotaciones, sean movimientos oscilatorios o vibratorios, son en general cambios de lugar de un cuerpo según su naturaleza. Tanto el cambio cualitativo como el cuantitativo, como el de lugar, son cambios que suponen como sujeto siempre una sustancia natural. Debe haber algo que cambie de cualidad, algo que crezca o decrezca, algo que se mueva de lugar. Si no hay algo que vibre, no hay vibración. Si no hay algo que crezca o decrezca, no hay crecimiento y decrecimiento, etc. Con eso volvemos al problema del sujeto del cambio. Si los cambios son accidentales, su sujeto es siempre una sustancia natural. Y si los cambios son sustanciales, ¿cuál es su sujeto? Ahora ya no podemos decir la misma sustancia, porque la sustancia es lo que empieza a existir o cesa de existir, de manera tal que el sujeto no puede ser nunca la misma sustancia. Para decirlo de una manera sencilla, la respuesta primaria es que el sujeto del cambio sustancial es la capacidad que tiene la naturaleza misma como un todo, en cuanto las sustancias naturales están en potencia de llegar a ser o en potencia de dejar de ser en la misma naturaleza. A partir de acá lo que tendremos que considerar es precisamente de una manera más exacta
el tema del sujeto del cambio y de cómo se produce el cambio, sea en el caso del accidental, sea en el caso del substancial. Y esclarecerá el concepto mismo del cambio. En primer lugar, por el principio del sujeto del cambio. Para que haya cambio, algo debe cambiar. Ese algo que es el sujeto del cambio tiene que estar tanto en el punto de partida como en el punto de llegada, porque si no, no tendríamos un cambio. Y por otro lado, Aristóteles, el primero, explicita la razón fundamental de esos modos de ser que entran en juego en el cambio, que él llama ser en potencia y ser en acto. El ser en potencia es el ser como capacidad natural de llegar a ser. Y el ser en acto es el ser como perfección ya alcanzada en la naturaleza. Son estas dos nociones que se refieren a modos de ser las que Aristóteles emplea noción de cambio. Y el primero que llega a un esclarecimiento fundamental de esa noción es Empédocles. En lo que se conserva del poema de Empédocles sobre la naturaleza, hay un fragmento que sostiene que al cambiar algo en la naturaleza, nunca puede proceder de nada. Lo que se origina por un cambio natural jamás se origina de nada. Y por otro lado, al extinguirse, no se hace nada. Esta visión de Empédocles nos sitúa en la clave del problema del cambio visto físicamente, visto desde el punto de vista de la filosofía natural. Porque el cambio implica no simplemente paso del no ser al ser o del ser al no ser. Sino más bien de ser de una manera a ser de otra. Esto puede implicar relativamente la aparición de un ser y la extinción de otro ser, pero siempre relativamente, no de modo absoluto. Si no, ya no sería un cambio en la naturaleza. Partiendo de esta concepción de Empédocles, Aristóteles profundizará para definir el cambio como el tránsito del ser en potencia al ser en acto en cuanto está en potencia, o la actualización
natural de un ser en potencia. En todo proceso natural de cambio tenemos una realidad que existe como punto de partida. Esa realidad existente en la naturaleza puede sufrir diversidad de cambios o mutaciones. Puede cambiar sus características, sus cualidades, puede crecer o decrecer, puede cambiar en cuanto a su ubicación, y esto es lo que vemos en las realidades que nos son dadas en la naturaleza. Vemos cambios de lugar continuamente. Vemos, experimentamos, captamos en torno de nosotros el movimiento del viento, del agua del río, la caída de la lluvia, el desplazamiento de las nubes en el cielo. Vemos también cómo se desplazan a nuestra vista los astros del cielo, tanto a través del concepto de naturaleza nos hemos aproximado al objeto material de la filosofía natural. ¿De qué trata la filosofía natural? De toda la realidad dada como realidad natural. Ahora, ¿la trata bajo qué respecto? Según Aristóteles, el objeto formal de la filosofía de la naturaleza es la mutabilidad de la realidad natural. El hecho de que el ente natural es mutable es lo que constituye el objeto formal de la filosofía natural. Lo que tenemos que tratar de hacer es entender al ente natural en relación con su mutabilidad. Esto nos lleva al problema general del cambio. Para entrar en este problema vamos a decir dos cosas. Primero, el cambio es una problemática de la que se hace cargo la filosofía desde los orígenes mismos. El pensar filosófico griego se plantea desde su nacimiento el problema del cambio. Y también el esclarecer el sol durante el día como la luna y las estrellas del firmamento durante la noche. Los vemos en su movimiento o en su no movimiento aparente, ¿no? Vemos cómo el sol, la luna, tienen movimientos diarios, cotidianos. Vemos cómo los planetas se desplazan entre las estrellas que parecen permanecer fijas. Todo esto son movimientos que aparecen ante nuestra
mirada espontáneamente. Nos encontramos también con que las realidades en torno de nosotros cambian de otras maneras. Vemos cómo los vegetales crecen, también decrecen. Cuando vemos que enferman y se empiezan a achicar y a disminuir en su follaje y en su capacidad de dar frutos. De manera que vemos también como un mismo arbolito a lo largo del año cambia, porque le crecen las hojas varían de forma, de tamaño, de color. Esas mismas hojas después se caen y el árbol queda pelado. De manera que vemos cómo las cosas en torno nuestro sufren cambios, variaciones, transformaciones. En todos estos casos podemos advertir cómo se verifica esto que dice Aristóteles con respecto al cambio como tránsito de la potencia al acto, de lo que es en potencia a lo que es en